Cordial saludo, mi nombre es Luis Alejandro Laguna Agudelo, soy estudiante del curso de Metodología de la Investigación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y me encuentro con la ingeniera ambiental Astrid Puerta. Ella es co-líder de investigación y laboratorios del Centro de Diseño Tecnológico Industrial del SENA en Cali y nos va a comentar un poco acerca de las experiencias que ha tenido como investigadora. Muchas gracias, ingeniera, por darnos esta entrevista. Bueno, a usted, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Ingeniera, ¿cómo llegó usted a ser investigadora? Bueno, realmente el proceso de investigación empezó pues en la universidad durante los primeros semestres de la ingeniería ambiental. Tuve la oportunidad de vincularme a los semilleros de investigación. Inicié con un primer semillero y allí me di cuenta, digamos, de que el proceso tenía que ser más exhaustivo, con mayor rigurosidad. Digamos que fue un proceso de aprendizaje. Y entonces posteriormente a lo largo de la carrera me trasladé a un segundo semillero de investigación donde ya empecé a trabajar con profundidad todo el método científico, a desarrollar trabajos de investigación y pues hasta la fecha continúo vinculado con ese grupo de investigación más lo que trabajo actualmente en el SENA. ¿Cuántos años de experiencia puede decir que tiene como investigadora? Bueno, básicamente llevo alrededor de 8 años. En lo que llevo trabajando en el tema ambiental principalmente. Trabajo en el área de hidrología, ecohidrología, hidrología espacial y actualmente con el SENA trabajo todo lo que tiene que ver con calidad del agua, con análisis físico-químicos, ecosistemas, pero todo en relación con el recurso hídrico. Ingeniera, ¿cuáles son las habilidades y competencias que considera usted desarrolla un profesional que investiga? Bueno, son bastantes, pero dentro de las principales considero que debe tener una comunicación asertiva, pienso que debe tener muy buenos niveles para redactar, debe ser una persona que debe tener capacidad de análisis de datos, de información, debe ser creativo, debe hacerse preguntas todo el tiempo, debe cuestionarse. Y otra, digamos, competencia es que debe saber manejar muy bien las emociones y las tensiones, debe manejar muy bien los niveles de estrés, porque investigar, pues, así como apasiona y así como de alguna manera a veces te alegra la vida, investigar a veces también te puede frustrar o te puede llevar a encontrar cosas que de alguna manera no es lo que querías o no es lo que esperabas, entonces de alguna manera también tiene que tener mucha persistencia, mucha paciencia y ser muy ordenado y riguroso con el método y con todo lo que realiza a la hora de investigar. Ingeniera, ¿cuál es el área o los temas en los que usted ha participado como investigadora? Bueno, yo inicié en el tema de hidrología, que es toda la medición y monitoreo de ríos principalmente, y empecé a trabajar con la cuenca del Orinoco y la cuenca del Amazonas. Cuando empecé a trabajar con los ríos del Amazonas, por la magnitud del proyecto, empecé a hacer los datos, todos los datos los empecé a obtener con información satelital. Entonces eso me llevó a un campo de acción que se llama ya la hidrología espacial. Entonces lo que hacía era trabajar con datos de satélite, esos datos me los proporcionaban un equipo francés del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia y en trabajo conjunto con ellos lo que hacía era el monitoreo de las cuencas Amazonas y Orinoco. A partir de ese trabajo empecé ya a ver cómo eso se relacionaba con los peces y con la vida acuática, entonces allí empecé a trabajar el tema de ecohidrología. Y una vez realicé ese trabajo de investigación, me di cuenta que de todas maneras siempre hacía falta el componente social, porque los ríos tienen una dinámica bastante amplia, donde él se puede inundar, donde él puede llegar incluso a una sequía extrema y eso afecta directamente a las poblaciones. Entonces ya empecé a trabajar con temas de calidad del agua y con el tema del comportamiento social, cómo ven las personas el recurso hídrico. Y eso es lo que actualmente trabajo en el SENA. Digamos que el SENA ya como tal me ha permitido involucrarme más a nivel social. Entonces llevar eso que antes lo consideraba como tan diferente o tan académico, que era coger datos espaciales y en fin, y llevarlo ya a la realidad social. Entonces eso digamos que es como lo que me ha permitido moverme en las diferentes áreas de la hidrología. ¿Cuál es el enfoque de investigación con el que usted ha desarrollado la mayor parte de sus investigaciones? Bueno, por lo mismo que ha sido una ingeniería y la misma maestría fue en ingeniería, entonces todas mis investigaciones han sido de enfoque cuantitativo.
¿sí? Pero el SENA de alguna manera me ha permitido trabajar el enfoque cualitativo, ¿sí? Ya que digamos que con los compañeros de mi equipo de trabajo actual son sociólogos y personas que todo el tiempo están en contacto con comunidad, entonces ya hemos empezado a elaborar investigaciones mixtas donde involucramos lo cuantitativo y lo cualitativo. Ingeniera, ¿qué diseños ha utilizado y qué criterios tuvo en cuenta para su selección? Bueno, en diseños de investigación básicamente he trabajado los experimentales, los diseños descriptivos y los diseños semi-experimentales. A nivel experimental, pues uno lo que hace es tomar pruebas de análisis de agua, tomar muestras de agua, las lleva al laboratorio y hace pues toda una cantidad de análisis físico-químico y demás. Y a nivel descriptivo, pues ya venimos trabajando todo el tema de la encuesta, grupos focales, entrevistas, todo el tema de observación participante y también algunas metodologías etnográficas. Entonces digamos que eso es como lo principal que hemos trabajado y una mezcla de los dos. ¿Y qué criterios tuvo en cuenta para la selección de estas metodologías? Ahí hay que tener en cuenta bastantes criterios, hay que tener en cuenta el tiempo de tu investigación, hay que tener en cuenta la pregunta de investigación, hay que hay que tener en cuenta cuánto tiempo te vas a gastar, cuál es el objetivo, realmente qué es lo que quieres analizar y de acuerdo a eso pues uno mira si es descriptivo o si la técnica, por ejemplo, que me preguntabas qué técnicas, como la encuesta, si es suficiente o la entrevista te va a proporcionar los datos realmente que necesitas. Otro aspecto también para saber qué técnica utilizar, otra variable es qué vas a medir o qué datos vas a recolectar. ¿Necesitas datos demográficos o necesitas ir a muestrear y tomar una cantidad de variables físico-químicas, por ejemplo, del agua? ¿O lo que necesitas es simplemente en un solo momento ir, tomar un dato y ya? Entonces eso depende de la temporalidad, depende de las muestras, depende de las variables y depende del alcance de tu proyecto. No es lo mismo si tú inicias a hacer investigación para algo muy corto o para, digamos, una carrera de pregrado, o si ya tú lo que vas a hacer es una investigación de maestría o de doctorado. Entonces depende, digamos, el carácter y el nivel de la investigación. Ingeniera, si tuviera que iniciar una investigación relacionada con el desarrollo humano sostenible, ¿qué problemática en general le interesaría? Bueno, realmente el desarrollo humano sostenible involucra lo ambiental. Yo no puedo hablar de sostenibilidad a nivel humano si no involucro los aspectos ambientales y sin duda el agua, ¿sí? El agua como recurso fundamental para la vida y para la supervivencia de la población, de las poblaciones. Entonces, sin duda, pues el agua como tal, la gestión integral del recurso hídrico, y trabajaría sobre todo es el comportamiento que están teniendo las personas hacia el recurso hídrico, cuál es el grado de conciencia que están teniendo frente al recurso o qué variables, digamos, están teniendo en cuenta para que me lleve a un comportamiento proambientalista o no, qué acciones me llevan o qué aspectos inciden en conservar el recurso o en, por el contrario, no conservarlo. Entonces yo involucraría, digamos, ese tema. ¿Qué enfoque, tipo de diseño y técnicas de recolección de información cree usted utilizar en este caso? Bueno, el enfoque consideraría que debería ser mixto, uno debe tomar variables tanto cualitativas como cuantitativas, caracterizar la población, el tipo de población, digamos, con la cual se va a trabajar este tema de comportamiento proambientalista hacia el agua. También el tema cuantitativo, porque se requiere de alguna manera analizar cuál es la calidad del agua, cuál es el agua con la cual esa sociedad o esa comunidad con la que se está trabajando interactúa. Entonces lo haría mixto. En cuanto a técnicas, pues se utilizaría, bueno, en cuanto al diseño, antes que las técnicas, pues podría ser descriptivo, es decir, se puede hacer una encuesta, se puede hacer entrevista con los líderes, se podría trabajar un grupo focal, para poder mirar cuál es la memoria histórica, por ejemplo, que tiene esa población con respecto a ese recurso hídrico y el porqué de esas acciones, ¿ya? Y a nivel cuantitativo, pues ya se analizaría la calidad del agua, se analizarían, por ejemplo, números de reportes de enfermedades, porque a veces el agua es vista como una amenaza, si el agua es contaminada es vista como una amenaza, y si el agua por el contrario es escasa, pues es vista como una necesidad.
o a veces pasa que cuando ya hay exceso de agua, pues entonces ya lo que se procede es a una acción que no es correcta con el medio ambiente y se va al derroche. Entonces ahí habría que mirar bastantes variables cuantitativas y relacionarlas con las cualitativas. Yo lo haría descriptivo. ¿Usted conoce experiencias relacionadas con el desarrollo humano sostenible en su localidad o región? Claro que sí. Bueno, actualmente en el Valle del Cauca podría decirse que conozco alrededor de 3 experiencias. Una es en la comunidad de La Magdalena, en la zona rural de Ginebra Valle. Allá hay una comunidad de mujeres, una asociación de mujeres que se llama Frutimat. Es una población que se ha articulado y ha trabajado por el empoderamiento de la mujer y el empoderamiento de su territorio. Ellas lo que hacen es crear, por ejemplo, huertas que les garantiza su seguridad alimentaria y eso hace parte del desarrollo humano sostenible. Entonces, inician con una asociatividad entre ellas, crean sus propias huertas y eso le ha llevado a generar una asociación que les ha permitido actualmente poder comercializar sus productos. Entonces, de alguna manera es un fomento de desarrollo local y de sostenibilidad a nivel humano. La otra experiencia que conozco es en la parte alta de Palmira, en un corregimiento que se llama La Nevera, eso es zona de influencia del Parque Nacional Natural Hermosas. Y también son un grupo de familias finca que se han constituido para conservar el bosque. Entonces ellos trabajan todo el tiempo con la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural y sus fincas han quitado la ganadería y han cambiado esas prácticas para conservar el recurso hídrico, porque es toda la fuente de agua para el abastecimiento de Palmira. Entonces, ¿qué beneficios tiene a cambio? Pues que ellos han hecho un proceso de reconversión ganadera, aunque todavía tienen unas digamos, vaquitas para su sustento diario, pues empiezan a recibir un beneficio pues por los servicios ambientales que ellos prestan. Entonces eso también le da una sostenibilidad local. Digamos que las experiencias que conozco es a nivel rural y pienso que hace falta trabajar mucho por la parte urbana. Sí, pero eso es como lo otro. Y otra experiencia es en Tuluá, parte alta de la cuenca del río Tuluá, que es Monteloro, y es una población que fue muy afectada por la violencia y que ahorita en el tema de posconflicto, pues hay un abandono del Estado y al mismo tiempo al haber una desmovilización, digamos, de los movimientos que allí existían, pues quedan ellos totalmente desarticulados. Mejor dicho, allí no hay ni Dios ni ley, no hay quien mande en ese territorio y al quedar ellos de alguna manera desprotegidos, pues los ha obligado a tenerse que organizar y a empezar a pensar en su territorio. Y bueno, ahorita, ¿cómo nos vamos a sostener? ¿Sí? Entonces, dentro de ese concepto de sostenibilidad se está generando asociatividad de mercados campesinos, de mercados agroecológicos, de conservación del recurso hídrico. Entonces, digamos que eso es como la parte que se ha trabajado y dentro de las experiencias que conozco pues a nivel del Valle del Cauca en desarrollo humano sostenible. Ingeniera, ¿qué le diría usted a un estudiante que por algún motivo está iniciando en la parte de investigación? Bueno, lo primero es que pues debe haber una pasión y un amor por eso. O sea, no le puedo decir que si a vos no te interesa investigar o si de alguna manera no hay una afinidad por ello, pues le va a costar mucho trabajo. Entonces, lo primero pues es que debe haber un interés, debe gustarle hacer eso, hacerlo el tema de investigar. Lo segundo pues que le diría es que tiene que leer muchísimo, eso hace parte del proceso y aparte de leer pues tiene que empezar a ser crítico, es decir, de eso que leo que no se ha hecho, de eso que leo que no estoy de acuerdo y que puedo yo entrar a refutar o a cambiar o a hacer diferente. Y así es como nace una investigación. Y paralelo a ello, pues también tiene que haber una necesidad de que el investigar sirva para algo, o sea, de que sea aplicada, porque ya la investigación solamente en el papel, pues consideraría que ya no es, digamos, lo ideal, sino que lo ideal sería que se pueda investigar y se pueda aplicar y eso de alguna manera pueda transformar la realidad social o local o del área en la que se esté trabajando. Bueno, ingeniera, muchas gracias por concedernos esta entrevista y por aportar con sus conocimientos al nuestro. Espero que en sus procesos de investigación le vaya muy bien en los que vienen y pues felicitaciones por los que ya ha hecho.
Bueno, muchas gracias. Aquí desde el SENA, desde el Centro de Diseño Tecnológico e Industrial, son bienvenidos. Es una entidad que está abierta a la investigación. Actualmente contamos con 5 semilleros de investigación, 2 grupos de investigación en Colciencias, y pues eso ha sido el producto y el esfuerzo que el SENA viene realizando, sobre todo, por ejemplo, en la ciudad de Cali, que es donde estamos ubicados. Entonces, para el oriente de Cali, distrito de Agua Blanca, se están haciendo unos trabajos de investigación bastante interesantes, y por acá, bienvenidos siempre. Gracias, ingeniera. Bueno.